Y, en primer lugar, pregunta número 513-22 sobre el empeoramiento de los servicios públicos que están sufriendo los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Y, en su nombre, la señora Vaquero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, ¿se siente responsable del empeoramiento de los servicios públicos que están sufriendo los aragoneses como consecuencia de su falta de dirección política en la acción de su Gobierno? Gracias. Gracias, señora Vaquero. Señor presidente. Gracias, presidente. Señora Vaquero, me siento responsable de todo lo contrario. Gracias, señor presidente. Señora Vaquero. Bueno, pues esto demuestra, señor Lambán, que ya sabemos que usted se siente moral, intelectualmente superior a todos. Sí, incluida a mí, pero la verdad es que a nosotros eso no nos importa. Desde el Partido Popular no vamos a ir por ese camino que discurre entre la soberbia, el sectarismo y el desprecio. Usted puede seguir, nosotros no vamos a seguir por ahí. Pero mire, señor Lambán, la política es servir a los ciudadanos. Y sentirse responsable es reconocer que aquello que pasa bien o mal se debe a la acción de uno mismo. Sentirse responsable es tener la sensibilidad de dar una respuesta a todos aquellos problemas de los ciudadanos. Y usted, señor Lambán, no da ninguna respuesta. Ni se siente responsable ni ofrece ninguna respuesta. Señor Lambán, ¿de verdad que no se siente responsable de que haya más de 11.000 aragoneses en situación de vulnerabilidad que tardan 2 años en cobrar las ayudas de alquiler? ¿De verdad que no se siente responsable de que la comunidad autónoma sea una de las que menos invierte en personas dependientes? ¿De verdad que no se siente responsable de que, tal y como conocíamos hoy por Cáritas, cada vez haya más aragoneses en niveles de pobreza que tengan que elegir entre comer o pagar la luz? Usted, que tanto le gusta presumir, hacer anuncios, propaganda, arrogarse el esfuerzo de aquellas empresas que, a pesar de este Gobierno, deciden invertir o ampliar su actividad, ¿no se siente responsable que por su política económica, por lo menos, ya que se arroga los éxitos, se sentirá responsable de que cientos de empresas en el primer trimestre hayan tenido que cerrar, señor Lambán? ¿No se siente responsable de que los aragoneses sean los españoles que sufren la inflación de manera más grave y más fuerte que el resto de españoles? ¿No se siente tampoco responsable de que, habiendo recibido 141 millones para ayudar a los más perjudicados por la pandemia, su Gobierno, por no gestionarlo bien, haya tenido que devolver más de la mitad? ¿No se siente responsable tampoco, señor Lambán, de que los aragoneses autónomos, empresas, proveedores de la Administración sean los que más tarde y peor cobran del Gobierno de Aragón? ¿No se siente tampoco responsable de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas? ¿No se siente tampoco responsable, no se siente responsable tampoco, señor Lambán, de haber roto el consenso del Pacto del Agua y haber permitido que obras importantes de regulación para el sector primario se hayan quedado fuera? Señor Lambán, y vamos a la sanidad. Usted el otro día dijo desde esa tribuna que el Partido Popular no le había pedido comparecer nunca. Yo, incluso, se refirió a mí. Señora Vaquero, usted no me ha pedido comparecer para hablar de la sanidad, ni de los derechos sociales, ni de la educación. En una frase dijo, no voy a decir 2 mentiras, dijo 2 cosas que no son ciertas. Primero, que el Partido Popular no le había pedido comparecer. Señor Lambán, el Partido Popular le pidió comparecer para hablar de sanidad en enero con un pleno. Usted lo rechazó. Hemos intentado pedir 2 comparecencias para que usted en los últimos meses hable de sanidad. Usted las ha rechazado. Le hemos pedido una comisión de estudio para que todos los grupos aportáramos soluciones a la sanidad aragonesa. Usted lo ha rechazado. Le hemos pedido una pregunta de sanidad y eso sí, eso no la ha podido rechazar. Pero le voy a decir otra cosa. Usted no se va a ir de aquí 9 meses, como pretende, hasta el mes de septiembre, irse ahora 2 meses del Parlamento sin hablar de sanidad. El Partido Popular se lo va a volver a pedir. Por eso, señor Lambán, reconcíliese con la verdad. Aunque nos quedemos solo, señor Guillén, al Partido Popular, siempre que sea para defender a los aragoneses, no nos importa quedarnos solo. ¿Se siente responsable, señor Lambán, de las listas de espera, de que los aragoneses sean los españoles que más tienen que esperar para una cita por una intervención quirúrgica? ¿Se siente responsable del recorte del 4% en el presupuesto de sanidad? ¿Se siente responsable de que se hayan despedido a 2.600 sanitarios y que ahora no haya sanitarios para cubrir los consultorios locales o que se hayan cerrado los consultorios locales del medio rural? ¿Se siente responsable, señor Lambán, de lo que está pasando con la sanidad? Mire, señor Lambán, el único, el primer y el último responsable de todo esto es usted, señor Lambán, porque usted es el presidente de Aragón y porque usted es el presidente de la falta
de gestión, de la mala gestión de este Gobierno, a lo que se suma su absentismo para liberar el Gobierno al completo. Yo me imagino que usted volverá a decir, no, es que desde el Partido Popular nos han hecho propuestas permanentemente, para cada crítica una propuesta, pero ustedes las han rechazado. Y además nos llamarán desleales. Vamos a ver, señor Lambán, si alguno de esos aragoneses, de esos 11.000 aragoneses, en situación de vulnerabilidad, se acerca para decirle que no cobra su ayuda de alquiler, ¿le va a decir que es un desleal? Señor Lambán, si alguna de esas personas que llevan más de 183 días esperando una intervención quirúrgica se acerca para decírselo, ¿le va a llamar usted desleal? Entonces, ¿por qué les llama desleales a nosotros, que somos los representantes legítimos de los aragoneses y que denunciamos estas carencias? ¿Esto es un gobierno social? Por cierto, señor Lambán, dése prisa con ese plan de choque con la concertación privada, porque usted también, señora Díaz, me imagino que es una voz, ¿verdad?, propia dentro del podemismo español, igual que el señor Lambán dentro del socialismo español, porque están aplicando políticas de derechas, que a nosotros ya nos parece bien, que allá donde no llega la Administración se hagan esos conciertos. Políticas de derechas, señora Díaz, cuénteselo. Señor Lambán, en estos momentos tiene usted que hacer una reflexión. En ese juego de los Juegos Olímpicos, por los que ustedes decían el otro día, no, es que los Juegos Olímpicos me han entretenido para hablar de los éxitos y presumir de mi gestión. ¿Qué gestión? Los fracasos. Los Juegos Olímpicos a usted le han servido para esconderse del debate de, por ejemplo, la sanidad. Eso es para lo que le han servido a ustedes los Juegos Olímpicos y que, por cierto, usted tendrá que decir qué ha pasado, porque aquí es el Partido Socialista de España, Partido Socialista de Aragón, el que se ha manejado con esto de los Juegos Olímpicos. Señor Lambán, le digo una cosa, por lo menos analice cuál es su papel en esta mala gestión de su Gobierno. Por mucho que usted se quiera esconder detrás de los anuncios y detrás de la propaganda, los aragoneses ya han analizado cuál es su papel. Y han señalado un responsable, señor Lambán, y el único responsable es usted. Gracias, señor. Gracias, señora Vaquero. Señor Lambán. Señora Vaquero, como lo prometido es deuda, le voy a hablar a usted exclusivamente de sanidad esta mañana. Y le voy a hablar de 4 asuntos de sanidad en los que este Gobierno está demostrando un compromiso inquebrantable con la sanidad pública, que es en la que cree. En primer lugar, en relación con el transporte sanitario, el nuevo modelo que plantea el Gobierno es infinitamente mejor que el anterior, cosa que estoy absolutamente convencido de que quedará claro cuando se pueda explicar esto a las gentes del territorio sin interferencias interesadas por parte de ustedes. Lo que resulta absolutamente imposible... Lo que resulta absolutamente imposible es retrotraer la tramitación del pliego, porque eso, además de hacer incurrir al Gobierno en determinadas responsabilidades, podría significar dejar al territorio durante varios meses sin transporte sanitario de ninguna índole. Por tanto, no se va a retrotraer la tramitación del pliego que se inició hace algunas semanas. En segundo lugar, señora Vaquero, respecto a la puesta en marcha del plan de listas de espera, el plan de abordaje de listas de espera. Da la impresión de que, contra sus deseos, está teniendo éxito. De hecho, hemos bajado a 7.780 personas, 3.300 en el mes de mayo, menos que en el mes anterior. A fecha de junio hemos pasado a 7.300, que son 400 menos, y es previsible que para julio estemos en torno a 6.500, con lo cual se está cumpliendo a la perfección esa planificación. Además, nos hemos dirigido al Ministerio de Sanidad para que unifique los criterios de medición de las listas de espera, porque hemos observado que las comunidades autónomas utilizan distintos parámetros y que somos, como ya ocurrió con las cifras del COVID, la única comunidad autónoma que da los datos de manera absolutamente precisa y completa. En segundo lugar, le voy a hablar, señora Vaquero, en tercer lugar, de los fondos adicionales de sanidad que el Gobierno está implementando. Ustedes criticaron que el presupuesto del año 2022 era inferior al presupuesto del año 2021, concretamente en 86 millones de euros,
Nosotros hemos explicado hasta la saciedad qué criterios se siguieron para hacer el presupuesto. En primer lugar, se trataba de ir volviendo poco a poco a la normalidad post-COVID, porque en el año 20 y 21 hubo unos presupuestos extraordinarios precisamente debido al COVID. Confiábamos, por otra parte, en que desde el Gobierno de España, al igual que otras comunidades autónomas confiaban en eso, hubiera un fondo COVID-3 y además, a diferencia de otras comunidades autónomas, y no le voy a citar cuáles, nosotros fuimos honrados y no fijamos en el presupuesto fondos que sabíamos que no iban a llegar simplemente por cuadrar las cuentas. Pues bien, a día de hoy la diferencia de 86 millones respecto al presupuesto anterior ya se ha visto aminorada en 28 millones, un plan de inversión en equipos de alta tecnología de 13 millones y los créditos consignados para la subida retributiva de 15 millones. Esto es, ahora ya no serían 86, sino que serían 57. Pero es que además, ante la práctica evidencia de que no va a haber fondos COVID por parte del Gobierno de España, hemos tomado la decisión de que el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Hacienda, inyecte en las próximas fechas una cantidad importante al presupuesto de sanidad, una cantidad que va a ser nada más y nada menos que de 100 millones de euros. De este modo, el presupuesto del año 2021, respecto a ese presupuesto, habrá una subida de 48 millones de euros. Es decir, el presupuesto definitivo de sanidad de este año llegará a la cifra de 2.371 millones de euros, cifra que representa realmente que respecto al presupuesto del año anterior, el presupuesto de este año, y todavía no hemos cerrado el ejercicio, se incrementará en un 1,8%. Y otra vez, y eso que el COVID va hacia abajo, otra vez habremos superado un récord histórico y otra vez el presupuesto del año 2022 para sanidad será el presupuesto más alto de la historia de la autonomía aragonesa. Respecto al Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, dotado con 20 millones de euros, estamos aplicándolo con mucha dedicación. Tenemos un problema serio de disponibilidad de profesionales, es un problema que se tiene en toda España. Lo cierto es que, por otra parte, Aragón cuenta con una tasa de profesionales de medicina de familia y pediatría de equipos de atención primaria superior a la media, pero, a pesar de todo, reconozco que tenemos muchos problemas para dotar de profesionales a algunos centros de salud, aunque no hemos bajado la guardia y seguimos por todos los medios tratando de solventar esas carencias. Hay otra manera de afrontar este problema, que es el de la Comunidad de Madrid, que ha dicho literalmente que Madrid asume que centros de salud se quedarán sin médicos y se quedan tan anchos. Y además, para dejarlo más claro todavía, le dicen a los ciudadanos que tienen un procedimiento de actuación ante la ausencia de médicos de familia en un centro de salud. O sea que dan por hecho que no tienen médicos, se quedan tan anchos y no mueven ni un dedo para que los centros de salud tengan profesionales. Señora Vaquero, entre ustedes y nosotros hay algunas similitudes. Creo que creemos en España, creemos en la Constitución, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, la que tiene que ver con los servicios públicos y con la sanidad. Mientras gobernaron ustedes, el presupuesto de sanidad bajó un 13,8%. Bajó un 13,8%. Gobernando nosotros ha subido un 40,20%. Ustedes, señora Vaquero, no creen en la sanidad pública, ustedes creen en la sanidad privada. Ustedes utilizan la sanidad pública excesivamente por razones de oportunismo electoral para erosionar al Gobierno y no han tenido jamás en cuenta, en eso han sido profundamente desleales, aquí sí que utilizo ese adjetivo, no han tenido en cuenta ni el impacto de la COVID, nos han dejado absolutamente solos al Gobierno en ese asunto, ni la falta estructural de médicos o la insuficiente financiación autonómica. Pero le auguro que en ese intento, en el de desarrollar al Gobierno por la cuestión de la sanidad pública, fracasarán siempre, porque este Gobierno sí cree en la sanidad pública y actuará siempre en consecuencia. Gracias, señor Lambán.